Hola, hoy estrenamos vídeo. Hoy no solo me escucháis, sino que también me veis. Esto es Renglón a Renglón, en donde hablamos de todo lo que significa la trastienda del libro, de cómo se publica, cómo funcionamos las editoriales y todos esos truquillos y cosas bueno, que muchas veces eh, creemos que no son importantes y son muy, muy importantes para que tu libro llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Hoy, la verdad que tenía muchas ganas de grabar este episodio porque es un tema que siempre se pone encima de la mesa cuando hablamos de publicar, y es la publicación tradicional con la autopublicación, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Y bueno, no hay mejor ni peor. Hay un momento vital de tu libro donde puede encajar mejor una y donde puede encajar mejor otra. Una te ofrece una ventaja, otra te ofrece otra, y otra tiene otra sombra y la otra tiene otra sombra. O sea, como todo en la vida tiene siempre dos caras. Pero es importante saber esas dos caras porque, bueno, eh, a lo mejor resulta que ni es tan buena una cosa ni es tan mala la otra. Y eres tú el que tiene que decidir por qué canal dar tu obra a conocer. Así que vamos a analizar las luces y las sombras de los dos canales y así lo tienes a lo mejor un poquito más fácil para decidir. Bueno, vamos a comenzar por la editorial tradicional, ¿no? La que conocemos todos como la de toda la vida. Bueno, ¿qué ventajas tiene la tradicional, la editorial tradicional? Bueno, pues primero, entras en un catálogo, no estás solo en el mundo, entras en un catálogo rodeado de obras, en fin, entras en un sello, dentro de ese catálogo en una colección donde estás rodeado de obras que tienen más o menos que ver con la tuya, ¿no? Eso mm, hace lo que los editores llamamos el efecto colección, que cuando llega al librero, pues sabe, bueno, pues esto es de la colección tapa negra, esto es novela negra, pues ya sabe, ¿no? Conoce y tiene como hecho el caminito, ¿no? Después, pues eso también pesa mucho en la prensa, como he dicho, en las librerías. Después tienes, esto yo creo que es lo más importante, tienes un equipo de profesionales detrás de tu obra, un equipo de editores, de correctores, de maquetadores, de diseñadores, en fin, el equipo de comunicación, de prensa y sobre todo el equipo de distribución, ¿no? Todo ese equipo detrás de tu libro, que trabajan todos a una para que tu libro llegue en las mejores condiciones. Después está el aspecto físico, el aspecto tangible. El libro, pues lo vas a ver en ferias del libro, en mesas de novedades en las librerías online también. Hay una prescripción librera. La prescripción librera es que un lector que llega a la librería y no conozca tu libro de nada, pero el librero lo conoce porque de antemano ya las editoriales, mucho antes de que el libro salga, se va dando la información de cómo es el libro, de la portada, de todo. Entonces el librero, cuando llega alguien a su establecimiento y sabe que está buscando algo concreto, algo que es la línea, pues sabe, le puede prescribir tu libro, ¿no? Recomendar tu libro. Todo eso, en fin, es importante, ¿no? Pero también hay unas sombras. Y las sombras, por ejemplo, pues los tiempos, que es algo que tanto miedo y tanto coraje le da a los autores, ¿no? Los tiempos son muy largos, porque la edición, ese equipo necesita tiempo para trabajar, para corregir, para maquetar. La distribuidora con tiempo, como hemos dicho, con mucha antelación se va informando a las librerías. O sea, es un proceso que no es tan rápido, es un proceso que tiene sus meses. Aquí podemos estar hablando de un mínimo de 4 o 5 meses
las ediciones más rápidas hasta incluso 1 año y 2, ¿no? O sea que no es rápido, es un proceso lento. Después, la selección, una selección durísima. Aquí ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? Aquí llegan muchos manuscritos y bueno, se quedan los que, en fin, después de una selección, los que van quedando los mejores. La mayoría no llega por desgracia, ni siquiera llega al comité para decidirlo, ¿no? Entonces es una selección dura. ¿Por qué es una selección dura? Pues una selección dura porque el prestigio de la editorial se juega ahí. Entonces no se publica cualquier cosa. Tienen menos control. Ese equipo es un equipo de profesionales que va a decidir la portada, el título, los cambios que vaya a hacer a tu libro, todo eso lo va a decidir ese equipo, ¿no? Te va a pedir que haga algunos recortes o que haga ampliaciones o que cambies el título, que des un enfoque diferente, o sea, pero sin perder la perspectiva de que todas esas peticiones se hacen siempre para mejorar, o sea, no son caprichos de los editores. Esto se hace para mejorar siempre. Entonces hay que confiar en ese equipo. Y bueno, pero tienes que ceder el control a ese equipo, ¿no? Y después el tema económico, el tema del dinero. El tema económico, las regalías, los derechos de autor están en torno del 6 al 10% en el libro físico y en el ebook alrededor del 20 y tantos %, ¿no? Las regalías pues son menores porque, claro, todo ese equipo, toda esa infraestructura que trabaja para que tu obra llegue en las mejores condiciones, pues eso vale dinero y hay que pagarlo. Entonces, pues todo eso sale de los beneficios que pueden dar el precio del libro. Yo siempre recuerdo, y siempre se lo digo a mucha gente cuando me dice, ay, es que la librería tradicional, bueno, o sea, la editorial tradicional, bueno, depende de lo que tú quieras para tu libro, solo es eso, depende de lo que tú quieras o necesites para tu libro. Pero, resumiendo, la editorial tradicional te quita la carga de la producción, te abre muchas puertas físicas, pero te compra tiempo y cedes el control, ¿no? Digamos que esto serían las luces y las sombras de este camino. Un camino que exige paciencia y profesionalidad, solamente eso, ¿no? Ahora ya en tu mano está decidirlo. Y bueno, vamos a hablar de la autopublicación, también con sus luces y sus sombras. En este caso, aquí tienes el control total de tu obra. Tienes el control desde la portada, el precio que le quieres poner, el calendario con el que vas a trabajar, cuándo va a salir tu libro. Aquí todo está, tu control está en tus manos, o sea, el control está en tus manos. La velocidad, pues desde que le pones fin a tu obra hasta que llega a la venta, a las manos del lector, pues depende de ti, o sea, pueden ser desde semanas hasta menos de semanas, o sea, días, depende de cómo quieras hacerlo, pero no hay largos tiempos de espera, no, como hablábamos anteriormente, ¿no? Y después los ingresos, pues los ingresos no tienen nada que ver. Los ingresos, aquí estamos hablando, por ejemplo, en Amazon KDP, podemos estar hablando desde un 70% en el ebook, hasta el 70% en el ebook y si no, pues hasta el 30 y tantos % en otros formatos, ¿no? Obviamente las regalías son mucho más sustanciosas, ¿no? ¿Cuáles son las sombras de la autopublicación? Las sombras, pues la visibilidad, ese océano inmenso que es la publicación,
No sé ahora mismo en qué cifras estamos manejando, pero recuerdo hace unos años que hablábamos de unos 80 y tantos, 90.000 libros al año en español, ¿no? Novedades, no reimpresiones, o sea, nuevas ediciones, no, solamente novedades. Pues imagínate sacar la cabecita ahí tú solo, ¿no? En medio de ese océano. Claro, eso sería una de las cosas que digamos más feillas, ¿no? Pero que todo tiene su arreglo. Después, los costes están a tu cargo, ¿vale? Pues tú tienes que costear la corrección, la maquetación, la portada, los anuncios, si quieres hacer algún tipo de publicidad en las redes, en Instagram, todo eso va a tu cargo. De esas regalías, pues tendrías que quitar esa parte, ¿no? Después, la presencia física en las librerías es más complicada. El canal de distribución desde las editoriales es directo y bueno, pues aquí pues tendrías que hablar con librerías, que conozcas, que hay casos híbridos, ¿eh? Hay editoriales de autopublicación que tienen sus canales de distribución también. No son canales tan amplios como puedan ser las editoriales tradicionales, pero sí es verdad que, bueno, que tienen sus canales, ¿eh? También depende también si lo haces tú absolutamente solo, todo, o si lo dejas también en manos de una editorial, que sería un caso híbrido, ¿no? Que estamos ahí un poco en medio de todo. Fíjate, yo tengo, este verano he estado leyendo, por vaciarme un poco la cabeza de las lecturas que hago todo el año, mucha novela negra de Miquel Santiago, que me ha gustado mucho, me ha divertido mucho, me lo he pasado muy bien. Como he estado en el País Vasco, pues a mí me gusta leer sobre sitios donde voy o donde he estado, y de autores locales del sitio, ¿no? Y Miquel Santiago, aunque no es un autor local, obviamente es un autor archiconocido, pero bueno, quería leer sobre el espacio, ¿no? Del País Vasco. Y me llamó mucho la atención, que no lo sabía, que él se autopublicó durante mucho tiempo hasta que, bueno, una editorial se fijó en él y bueno, ahora mismo pues tiene miles y miles de ejemplares vendidos, ¿no? Por eso muchas veces la autopublicación es un escalón, que de eso hablaremos también. Autopublicar, por resumirlo, es ser autor y editor. Tienes la libertad y margen, pero a cambio de tener que buscar estrategias, tener constancia y ser muy profesional, o sea, te conviertes en editor. Editor y escritor no es algo tan fácil que conjugue, por lo tanto, y menos con tu propia obra, por lo tanto, es algo que hay que valorar también. Bueno, y hay una serie de mitos que a mí me gustaría desmontar, que también cuando me preguntan, la autopublicación y tal, me ponen una serie de mitos encima de la mesa que, bueno, no tienen nada que ver con la realidad y que le hacen mucho daño a la autopublicación. Por ejemplo, si me autopublico no me van a tomar en serio. Pues esto no es verdad, Ahí tenéis el caso de Miquel Santiago, ¿no? Porque cada vez hay más puente entre ambos mundos, entre la autopublicación y la publicación tradicional. Las editoriales tradicionales miramos mucho también nuevos nombres, y esos nuevos nombres están muchísimo en autopublicaciones, y eso es importante, ¿no? Después hay otro mito: si me publica una editorial yo ya está todo hecho. No, eso lo hemos comentado ya en otros episodios. No, todo no está hecho. Tú también tienes que hacer muchas cosas, tienes que colaborar en muchas cosas, ¿no? Tienes que cuidar de tu libro, tienes que corregir, tienes que estar para la promoción, o sea, entrevistas, club de lectura, redes, en fin,
presentaciones, mesas redondas. Hay muchas cosas en las que el autor sigue funcionando, ¿no? No se trata de, toma, mi libro, adiós, ya no quiero saber nada. No, no es así, ¿no? Después, la portada no importa. Este es el mayor error del mundo. Todo el mundo tiene un cuñado, que ha hecho un cuadro precioso o que le ha dicho, porque pinta, y le ha dicho, no te preocupes que yo te voy a hacer la portada de tu libro. Gran error. La portada es importantísima. No os podéis imaginar la importancia que puede llegar a tener la portada. Y dejarla en manos de alguien que con toda su buena voluntad y todo su cariño os hace llegar una imagen para que montéis vosotros con el Photoshop o con el Canva una portada, eso da una sensación de poca profesionalidad, y eso al final no. Si lo estáis haciendo vosotros todo, no interviene ninguna editorial, lo que tenéis que hacer es ver muchísimas portadas, iros a librerías y mirar portadas que tengan que ver con la obra que queréis publicar, y buscar ideas ahí, pero dejaros porque yo siempre soñé que en mi libro estaría la foto de cuando. No. Eso lo tienes tú en tu cabeza, pero eso el que va a comprar tu libro no le importa en absoluto. Y aunque en tu cabeza sonaba maravilloso, era una idea fantástica, no. Definitivamente no. Así que hazle mucho más caso a la portada, piensa mucho más en la venta, no pienses en lo que a ti te haría feliz, porque la venta es el paso para que tu libro se lea, ¿no? Y nada te va a hacer más feliz que eso, que tu libro se lea. Después, hay otro mito, que es la autopublicación, como que cobro más dinero, así que ganaré más. Un momento, ganarás más o no, depende pues del precio, de los costes sobre todo, y si entras en un canal que ellos se lleven un porcentaje, pues todo eso tienes que descontarlo, y bueno, pues tienes que corregir, tienes que maquetar, yo aconsejo que hombre, a no ser que tú seas un profesional, un filólogo profesional de diseño gráfico y de maquetación, y que seas capaz de hacértelo todo, oye, fantástico. Pero si no es así, si eres autor y después todo lo que es el mundo de la trastienda, de la maquetación, la corrección, todo eso, no lo manejas, tienes que buscar profesionales, porque si no vas a poner en la calle una obra mala, estropeada, y al final pues vas a estropear, valga la redundancia, el camino que quieres abrir como escritor, ¿no? Así que no. Eso también es otro mito que hay que descartar. Bueno, y ahora vamos a hacer como un esquema de qué necesitas si eliges la editorial tradicional o si eliges la autopublicación. Vamos a empezar por la tradicional. Bueno, pues de esto hemos ido hablando en anteriores episodios, pero bueno, vamos a recordarlo un poco, ¿no? Define bien tu encaje, pues busca 5 editoriales que su catálogo pues dialogue un poco con tu libro, tengan que ver con tu libro, ¿no? Y que encajarían bien ahí, ¿no? Después haz un dossier impecable, ya lo hemos hablado, la sinopsis, la biografía, el pitch, que 5 o 6 líneas de pitch para que una propuesta de lector, en fin. El dossier que hemos hablado en otra, si no lo has visto, no lo has escuchado los anteriores, pues escúchalos, que ahí os hablo de cómo se puede presentar, se debe de presentar, ¿no? El manuscrito, pues que vaya pulido, todo lo más pulido que pueda. No nos preocupa tanto a los editores que las comas vayan bien colocadas o que se te hayan escapado 8 tildes, como que, hombre, la obra, la trama esté bien, ya sea ficción la trama, si es ensayo, pues bueno,
que tenga coherencia, que tenga ritmo, que tenga... Todo eso púlelo bien antes de mandarlo a una editorial. Una carta profesional, ya lo hablamos, hay un podcast, búscalo, solo hablando de las cartas, de cómo, qué tienes que decir en esa carta, ¿no? Para que la editorial, para que tengas más posibilidades de que la editorial te lea, ¿no? Asume el tiempo, asume los meses de espera, gestiona tus expectativas, en fin, tienes que entender que eso tiene unos periodos más largos y bueno, pues solamente asumirlo y ya está, ¿no? El contrato, que vamos a hacer un episodio sobre los contratos porque es importante, ¿no? El contrato, pues tienes que mirar la duración, el territorio donde se va a editar el libro, los formatos, cómo se te devuelven los derechos, en fin, si hay explotación sostenida, si hay, por ejemplo, con audiovisuales, todo eso hay que leerlo bien y, en fin, estos, diríamos, son los puntos más importantes que tendrías que tener en cuenta si eliges una editorial tradicional. Otro caso es buscar unas buenas plataformas de venta, porque si has hecho la autopublicación en plan profesional, has buscado buena maquetación, has buscado buenos correctores, lo importante después es que esa obra se vea, ¿no? Entonces, buscar buenas plataformas o buscar buenas editoriales de autopublicación. Investiga, ve que otras obras que hayan editado, cómo les ha ido, eso lo puedes ver muy bien en los rankings de venta en Amazon, en las redes, buscas al autor, buscas la obra, ves un poco los seguidores que le ha conformado. Todo eso para investigar, para ver si efectivamente esa plataforma es interesante. Después tienes que tener en cuenta también que los trámites legales, tanto el depósito legal, el ICBN, todo eso que son obligatorios, ¿no? Todo eso tienes que ver si lo gestiona la editorial de autopublicación, pero si lo haces tú solo, tendrás que gestionarlo tú, tienes que informarte bien, porque esos son trámites obligatorios, eso no se puede hacer. Después el lanzamiento, claro, al estar solo, sin tener esa infraestructura detrás, pues tendrás que hacerte un plan de lanzamiento del libro, sobre todo en redes sociales, una lista de correo, una página de preventa, que es muy interesante. Vas explicando en las redes que tu libro queda poco para que salga, pones una fecha, el 8 de octubre sale el libro y tal. Pues tú vas haciendo la preventa, que la gente se vaya apuntando para que, bueno, cuando ya el libro esté, sean los primeros en recibirlo. Puedes decirle que los primeros en recibirlo llevarán la firma del autor, en fin, vas creando una serie de acciones publicitarias para que todo eso se mueva y te ayude, ¿no? Después es importante que se lo envíe a prescriptores, a reseñadores literarios, para que eso también hablaremos, cómo enviarlo, ¿no? Cómo enviar esa obra y hacerle un dossier para facilitarle, y no enviarle el libro ahí a lo bestia para que, en fin, se lo lea y ya decida. Las cosas hay que ponerlas fáciles, sino. Y después, bueno, pues más que buscar la cantidad de publicidad, buscar los espacios concretos donde realmente tu libro se va a mover. No se trata de hacer publicidad a lo bestia, se trata de llegar al sitio concreto, ¿no? Puedes hacer ofertas, puedes hacer, fin, quiebrate un poco la cabeza, pero tienes que ayudar porque estás solo en esto. Antes hablábamos de los mitos y hay más que un mito, una maldición que hay que desterrar de la autopublicación, y es el de se autopublica
el que no, en fin, el que no le publican las editoriales tradicionales, pues entonces tiene que pagárselo él mismo. Eso, aparte de ser muy tóxico, ese pensamiento es muy tóxico y eso no es real. Ahora mismo no tiene sentido, es que no tiene sentido, porque hay tantas posibilidades de autopublicarse y de publicitarse que no tiene sentido, ¿no? Solamente es una elección. Y después hay una cosa que cuando a mí me dicen lo de, bueno, es que claro, autopublicarse, que yo, ¿por qué voy a pagar por mi libro? Bueno, pues los músicos se pagan sus maquetas cuando pagan los estudios de grabación, hacen sus maquetas y cuando ya tienen esa maqueta la envían a las discográficas, pero ellos han invertido en ellos mismos. Los pintores al comienzo pues buscan sus salas de exposición, las pagan, o sea, todos los creadores cuando inician siempre se van apostando por ellos, invirtiendo en ellos en su obra. ¿Por qué los escritores no lo van a hacer? O sea, es una tontería. No hay ningún complejo en autopublicarse, en pagar su obra. Si tú crees en tu obra y quieres dirigirla tú desde el principio y estás convencido de que eres la persona idónea para hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer? O sea, no hay ninguna maldición de no, me autopublico porque no me publican. Eso no es verdad. Bueno, y cerramos. Publicar es un acto de valentía y no hay un camino correcto, universal, para todo el mundo, como los mando a distancia. Hay tu camino, el que tú decides, el que tú crees que es más conveniente para tu obra. Si necesitas catálogo y necesitas acompañamiento, pues ve por una editorial tradicional que te va a dar todo ese acompañamiento y toda esa infraestructura. Si quieres control y velocidad, pues autopublica con los estándares profesionales, eso sí, no seas fullero y nada, a la autopublicación. Y si lo tuyo es mezclar, por ejemplo, pues puedes hacer un ensayo corto, lo puedes hacer autopublicándotelo, porque bueno, algo que puedes controlar mejor, y a lo mejor una novela, pues que si es un poco más complicada, pues más complicada me refiero de editar, pues bueno, pues a lo mejor te buscas una editorial, ¿no? El autor híbrido existe y además crece cada vez más, o sea, hay cada vez más autores que publican editoriales tradicionales y que otras obras, por el motivo que sea, pues porque quieren ellos mismos hacer la edición, porque no tiene cabida en su editorial, por lo que sea, pues se la autopublican. Yo te invito a pensar que qué objetivo no quieres renunciar, a qué objetivo no quieres renunciar. Define ese por qué y elige en consecuencia un canal u otro canal. Y sobre todo, cuéntame tu experiencia. Pues ya sabes los canales donde me las puedes contar, en Telegram, por correo, en fin, pues las redes sociales, en fin. Así que nada, hasta aquí. Creo que era un episodio que os debía y que me habéis preguntado mucho sobre ello. Espero haber disipado sobre todo esos malos mitos de la autopublicación y haberla ubicado donde debe de estar. Y nada, nos vemos pronto.